relativamente poco. Así que, pero gracias por la invitación. Gracias Genial. por la invitación. Bueno, queremos hablar un poco sobre la realidad de los trabajadores y trabajadoras bancarios en nuestra provincia de Mendoza, pero también un poco sobre la situación política, esto que hemos vivido con el decreto de Milei en referencia al derecho a huelga. Hoy tuvimos una buena noticia. 2 fallos a favor de sí. la vigencia. Sí. Nosotros entendíamos, nosotros como trabajadores, no solo como trabajadores bancarios, que el recorrido de este decreto 354, si mal no recuerdo, iba a tener, iba a ser muy corto. ¿Y por qué decimos esto? Porque habían repetido ahí entre gallos y medianoche en alguna resolución o decreto que hablaba de la Marina Mercante, habían recreado exactamente lo mismo que se había redactado en el capítulo 4 del 7023. Estaba desprolijo aparte. Sí, además, bueno, sería análisis de un programa entero. Pero bueno, aquello fue recurrido. Hay que recordar una movilización que se hace o que convoca CGT cuando lleva primero una... Bueno, esto sale por una cautelar, después de una acción de amparo, bueno, todo el recorrido y termina, lo recibe un tribunal de primera instancia y después termina definiendo la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la inconstitucionalidad del capítulo 4, pero en lo que concierne a algunos artículos, entre ellos estos que pretendía regular el derecho de huelga, declara inconstitucionalidad, ¿no? Ahora vuelven a la carga y era exactamente lo mismo, actividades esenciales, actividades trascendentales, era exactamente lo mismo. Bueno, hoy, por lo menos, que es Pero lo que pasa es que en esa carga, digamos, en esta vuelta al ruedo, le impone el tema de que declara esencial siempre y cuando garantice el 75% de la actividad del servicio. Sí, y la trascendental hablaba de garantizar el 50% de los servicios y era tan vasto que era desde los trabajadores del esquema financiero, los trabajadores bancarios, hasta el periodismo. ¿No? Era incumplible porque atentaba contra el 14 bis de la Constitución. Y esta facultad o este derecho que tenemos los trabajadores, que lo decía en otro medio hace unos días, que no es la primera opción que tiene el dirigente gremial. O sea, el dirigente gremial va, discute una vez, 2 veces, 3 veces, y bueno, pero cuando la situación ya es exasperante y llegás a una medida de fuerza. Bueno, esto querían pretender, hoy una jueza... Creo que es, si mal no recuerdo, la jueza de primera instancia del tercer juzgado del trabajo, da lugar al pedido que había hecho y bueno, mete lo que nosotros decimos una cautelar transitoria, un amparo transitorio a este decreto, pero seguramente una vez que dé vista a las partes, se pronunciará sobre la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad de este decreto. Así que hoy, por lo en tiempos en donde para los trabajadores no hay muchas buenas noticias, esto es una buena noticia, ¿no? Pero también está bueno que nosotros tratemos de volver hacia las verdades de la República Argentina. Los trabajadores de la República Argentina nunca abandonan sus lugares. En el sistema educativo, solamente para llevarlo, y capaz que vos me decís, mira, en el sistema bancario pasa lo mismo. Si el gremio llama a paro, nunca las escuelas quedan solas. Nunca. Porque para eso está garantizado el rol del directivo, que aparte de estar adherido al paro, abre la escuela. Entonces, no es que, porque se ha desdibujado tanto nuestros roles que pareciera que, claro, parece que los gremialistas hacen y cierran y bloquean los lugares de trabajo para que no entren a trabajar. Y eso es mentira. Eso no es verdad. Tampoco es verdad que no se brinda el servicio como pretendían hacerlo en el sistema educativo, que creen que la escuela está cerrada. No, la escuela nunca está cerrada. El hospital nunca está cerrado. El hospital
tiene las guardias mínimas para prestar el servicio, mientras los trabajadores están peleando por un sueldo de menos de $1 millón de pesos, como está pasando con el gas. Esto es correcto, pero además de eso que vos decís, tenemos que agregar el tema de que el gobierno provincial, Cornejo, en su primer mandato, fue contra los gremios. La actividad de los gremios discutió la representación de los gremios estatales y fue directamente con que los paros directamente anulaban la actividad que declaraba el paro. Esta es la realidad y es lo que vendió a través de los medios la compra de pauta. Pero volviendo al derecho a huelga, como estábamos conversando acá con Sergio Jiménez, también nos preocupa un poco la situación que se está dando en la provincia de Mendoza en referencia a que, por ejemplo, qué es lo que le llega de esa información al ciudadano y al mendocino común. ¿Con qué se queda en cuanto al tema del derecho a huelga? Porque hay muchos que han tomado el recaudo, no, yo no quiero que vos estés parando en una esquina. Pero ¿cómo reclamás ante un gobierno que hoy en el tema de las paritarias lo maneja en forma arbitraria, como es el caso de la Subsecretaría de Trabajo en la provincia de Mendoza? ¿Esta situación se da también en el sector bancario? Mira, nosotros hemos tenido una conducta que da cuenta, para no remontarnos a la historia, a la rica historia que tiene nuestra organización sindical, que el año pasado cumplimos nuestros jóvenes 100 años de vida. Y lo referencio con un dato que es muy caro a nuestro sentimiento, que es la conducción de Sergio Palazzo al frente de nuestra organización sindical. Nosotros veníamos de un proceso traumático. Palazzo hacía una metáfora diciendo, o un dato de la realidad más que una metáfora, que salíamos más en las páginas policiales que en las páginas gremiales. Sí, te acordás de esos tiempos, ¿no? Y a partir de entonces se empezó a construir una nueva bancaria, o una bancaria a partir de la conducción de Palazzo, y bueno, y hemos ido avanzando aún en situaciones traumáticas. Nos pasó durante los 4 años de Macri, que en esos 4 años en donde muchas actividades, o en promedio los trabajadores perdieron un porcentaje importante del poder adquisitivo, nosotros pudimos capear esa situación, ni te digo los jubilados, ¿no? En aquel momento. Después durante la administración del Frente de Todos, que por ahí no para analizarlo porque otra vez sería motivo de un programa completo, pero un gobierno justicialista o que se precie de tal no puede tener trabajadores por debajo de la línea de la pobreza, trabajadores registrados. Bueno, también, si bien el impacto que podemos atribuirlo a la pandemia, la sequía, digo que por ahí caes en lugares comunes, pero a lo mejor impactaron. Nosotros aún en ese escenario pudimos recomponer y ganar algún puntito. Es la paritaria que uno quisiera, y la paritaria es aumento de salario en forma conceptual, la paritaria económica, ¿no? Porque no es solo la paritaria discutir un peso más o un peso menos, es también discutir los derechos y la forma en que vos desarrollás y proyectás la actividad. Bueno, lo que está pasando ahora, y ya enfocándonos en este tiempo, lo que estamos haciendo es un ajuste por inflación. Simplemente un ajuste. Un ajuste por inflación. Nadie crece en este juego que estamos haciendo. Exactamente. Nosotros, que no hemos perdido durante estos periodos que te mencioné, y en algunos casos ganábamos un puntito, hoy empatar la inflación en un contexto tan complejo, parecería que somos privilegiados. Y no es así. Lo único que hemos hecho es mantener el poder adquisitivo de nuestros compañeros y compañeras bancarias. Eso habla bien de un gremio también. También, y no perder derechos, no retroceder en cuanto a los derechos que hemos venido acordando con el sector empresario, y por sobre todas las cosas, con esto termino,
estamos discutiendo a partir de una formación y una capacitación, todo esto, la tecnología, la modernidad, los algoritmos, la inteligencia artificial, Claro, porque queremos ser parte de esa transformación y no la variable de ajuste que esa transformación probablemente traiga, ¿no? Entonces, sí, qué fuerte eso, ¿no? Y sí, O sea, sí, más con un gobierno insensible que lo único que hace es legislar en contra de los intereses de los trabajadores, digo, ¿no? Sacaron la ley base argumentando que se iba a mejorar la registración y desde la sanción de la ley base, que ahora se está por cumplir un año a finales de junio, digo, no solo no ha crecido el empleo registrado, sino que han caído, lamentablemente, y estos datos objetivos, cuando vos vas a INDEC te lo dice, o al CIPA, ha caído la cantidad de pequeñas y medianas empresas y laburantes registrados. O sea, nada de lo que nos dijeron esta vez y muchas veces, porque la derecha no es moderna, esta derecha que te habla de las redes, no es moderna, atrasa 140 años. Hablábamos con los compañeros a finales del siglo XIX, aquellos que conocimos como los mártires de Chicago, y que a partir de ahí se genera el 1 de mayo que todos conocemos, luchaban por reducir una jornada laboral que en aquel entonces por ley era de 18 horas a 8 horas. 8 horas de descanso, 8 horas de laburo y 8 horas de ocio. De ahí surge todas estas cosas. Bueno, 18 horas de laburo era lo que estaba legislado. Con la lucha se logran instalar las 8 horas. Hoy el pluriempleo en la Argentina de hoy tenemos compañeros y compañeras, 2.5 millones de argentinos laburan más de 16 horas, casi 17 horas. Bueno, hoy, a esta hora, hay docentes dando clases en la escuela de la noche. 140 años está retrocediendo estos que se dicen modernos y que son los del siglo XXI. Tenemos que ir a un corte, pero vamos a dejar una pregunta para el próximo bloque y este es el tema. Hablamos recién del tema paritarias, pero sabemos que se acerca a su fin el convenio, digamos, donde tienen que renovarlo nuevamente, el convenio colectivo con el cual ustedes actualizan su discusión salarial de acuerdo al punto inflacionario. Lo dejamos para el próximo bloque, pero vamos por más de ida y vuelta. Volvemos por más de ida y vuelta y habíamos dejado una pregunta en el bloque anterior en referencia al tema paritario, en referencia al tema convenio colectivo y que hay que renovarlo, digamos. Tiene vencimiento ahora en mayo. En junio. Vos sabés que nosotros ahora estamos yendo a lo que es el Congreso Nacional del Sindicato, los últimos días de junio, y ahí se va a crear una comisión, pero no como las que creaba el general Perón, que era para que no se avanzara, en este caso porque la impronta la va a poner nuestro secretario general. Nuestro convenio colectivo está cumpliendo 50 años, ¿no? Es del 18/75, de ahí los 50 años, y lo que esta comisión con compañeros de distintas seccionales, lo que vamos a trabajar es en actualizar ese convenio con los logros que hemos venido obteniendo, que son partes de actas anuales que hemos firmado, pero que no están volcados al convenio mientras no hagamos otro. El convenio vigente es el 18/75, está vigente la ultraactividad, por lo tanto está vigente la ley, está vigente. Y bueno, vamos a trabajar en esto ahora que me nombraste convenio colectivo. Y en lo que refiere dentro del convenio colectivo, el capítulo vinculado a la cuestión salarial, nosotros tenemos un acuerdo que vence en junio y el compromiso con el sector empresario es seguir renovándolo en forma primero trimestral, con esta característica que la mencionamos ligeramente en el bloque anterior, que es que una vez que nosotros sabemos la inflación del mes anterior,
que INDEC te lo está dando entre el 10 y el 13, 14 del mes siguiente, ajustamos y cobramos ese mes con ese porcentaje aplicado al último mes. No sé si fue muy claro, pero te hago un ejemplo. Ahora nosotros cuando el 12-13 de junio vamos a saber la inflación de mayo. Esa inflación de mayo la aplicamos al sueldo de abril. Entonces ahí ya tenemos mayo. Y cuando cobremos junio ya vamos a cobrar el retro de mayo, ¿no es cierto? Entonces vamos teniendo una actualización en función de lo que es la inflación acumulada, por lo tanto vamos preservando, en términos futbolísticos vamos empatando y muy cortito, ¿no? En junio ajustamos mayo sobre los salarios de abril. Esto es importante. No perdés, pero no ganás. Pero no ganás. No perdés, pero no ganás. Y después otro análisis que sería el índice inflacionario. Estamos trabajando con un índice inflacionario que no está reflejando la canasta de consumos y bienes que utilizan los argentinos y las argentinas. Y de servicios. Por sobre todo esto, porque en ese rubro que eran los que se denominan los precios controlados, vos tenías tarifas, tenías transporte, que en el año 2004, cuando se implementa este índice, en aquellos tiempos estaban regulados, ¿no? Entonces incidía menos en la canasta de consumo que vos tenías, ¿no? Entonces, pero bueno, eso también es, como dije ya, en materia de un programa entero, porque hoy los argentinos y las argentinas utilizan muchísima más porción de sus salarios para afrontar la telefonía, el transporte, la luz, el agua. ¿Por qué esto? Y porque lo aumentaron desmesuradamente, lo que ha producido una transferencia fenomenal de los sectores populares a los sectores más concentrados, que son justamente los que manejan estas empresas del Estado. Totalmente. Que eran del Estado, ¿no? Bien, no son del Estado. Sí, están concesionadas en todo caso. Siguen siendo, el Chocón era una empresa propia, venció y Alberto Fernández todavía no la reestatizó, y ahí no había que poner, Andrea, no había que poner un peso, había que ir y hacernos cargo. Bueno, cuando hay falta de decisión aparecen estos mesiánicos que hoy lamentablemente están gobernando y lastimando tanto al tejido social de nuestra querida Argentina. Totalmente. Bien, ahí lo que tenemos que hablar es obviamente el tema del movimiento obrero. ¿Cómo va a jugar en estas elecciones? Tuvimos un congreso este fin de semana pasado. ¿Y cuál va a ser el rol? Mira, lo ha definido con mucha claridad el movimiento obrero mendocino. Estamos hablando que no solamente se queda en el movimiento obrero, sino que invita a otros actores de la sociedad, como son los movimientos sociales, que emergieron de un tiempo a esta parte, y que hay muchísimos compañeros muy valiosos, de la clase corriente y combativa hay compañeros muy valiosos que todos los días ponen la piel, ¿no? El movimiento Evita, de Somos, hay muchísimos compañeros muy valiosos de los movimientos sociales. Bueno, y el movimiento obrero ha sido un baluarte, sobre todo cuando el peronismo de oposición. Correcto. Porque después cuando el peronismo se transforma en oficialismo, se complejiza un poco la llegada a los funcionarios que no están cuando hay que hacer la oposición. Y dando, a mi entender, una muestra de responsabilidad y de responsabilidad a lo que la hora te reclama, hemos pedido que haya unidad de concepción para unidad de la acción y tratar de que los sectores visiblemente en pugna
se sienten en una mesa y demos o propongamos una oferta electoral a los mendocinos y a las mendocinas de cara a lo que van a ser las elecciones de octubre y la que no sabemos cuándo Cornejo va a llamar a elecciones, pero emitimos un comunicado en este sentido y también entendemos que compañeros del movimiento obrero lo leyeron en este congreso, en el congreso de Guaymallén del sábado, pero termino con esto en cuanto a lo que vos me estás diciendo. Fue un congreso que tenía que organizar teniendo en cuenta que al no haber paso tenía que reconstituir nuevamente sus reglamentos internos, sus estatutos, porque tenés que tener la posibilidad de que los compañeros y compañeras se expresen. Para mí hemos perdido transitoriamente una herramienta fenomenal que eran las PASO. Ahí vos resolvías las diferencias. Y de participación del pueblo. Claro, vos tenías participación del pueblo, mucho más complejo. De hecho, lo que está pasando, bueno, han garantizado la participación de todos los compañeros y compañeras que así lo quieran hacer. Pero no obstante eso, para mi gusto, el Congreso también debería haberse expresado en virtud de lo que está pasando, ¿no? En solidaridad y empatía con todos aquellos que la están pasando muy mal, y somos nosotros los que pretendemos ser una opción. No podemos agotarnos en la parte meramente administrativa o estatutaria sin pronunciarnos por lo que está pasando. Bien. ¿Vos sentís que eso faltó en el Congreso? Eso faltó, sí, sin lugar a dudas. No hubiera costado nada, al contrario, hubiese sido positivo decir, nos preocupa esto, nos preocupa el garrajo, nos preocupa los compañeros con discapacidad, nos preocupan los científicos, nos preocupa el embate contra los laburantes, contra los jubilados. La situación de Mendoza en particular, que es muy compleja porque... Las tarifas de Mendoza, claro. Me parece que podríamos haber... Uno de los que acompaña intelectualmente este desastre del gobierno nacional se llama Alfredo Cornejo. Por supuesto. Entonces, podríamos haber, además de lo formal, deberíamos haber hecho pronunciarnos un poquito con más intensidad y en solidaridad con lo que está viendo la gente. La gente nos está pidiendo a los dirigentes que nos pronunciemos y que acompañemos. Claro. ¿No? La gente está esperando a ver qué decimos nosotros. La gente, los compañeros, están esperando. Y esto seguramente no habrá sido parte del temario por el cual se convocó, pero se hubiese... Es largo, es largo, pero me hubiera gustado un pronunciamiento, además de lo más firme en relación. Obviamente vamos a darte el espacio porque van a estar las cámaras abiertas y los micrófonos abiertos. Pero bien, tengo ahí un mensajito de alguien parte de la audiencia, nos reclama el tema habíamos invitado al intendente de Las Heras para que asistiera, pero bueno, por otras obligaciones no pudo asistir, así que bueno, tienen las puertas abiertas para que en el próximo programa lo tengamos por aquí. Lo mismo en el caso del secretario general de la CGT, que tuvo que viajar a Buenos Aires por el tema de la Confederación, así que pidió las disculpas pertinentes para quedar también con nuestra audiencia que nos sigue y nos ve. Así que vamos al corte, pero ya venimos. Pero además agradecerte que nos acompañe en esta mesa de redacción de este streaming. No, el agradecido somos nosotros, que podemos expresar esto que en otros medios por ahí no tenés la oportunidad, y bienvenido sea todas estas expresiones o lugares o espacios en donde podamos expresar en este humilde rol de representante de los trabajadores bancarios, que es nuestra vida cotidiana. Así que el agradecido en todo caso somos nosotros de poder expresarnos con esta libertad que hemos tenido sin ningún tipo de condicionamiento. Así que reitero el agradecimiento. Bueno, muchas gracias.
Vamos al corte y ya volvemos.